Tal vez un escritor pudiese organizar las lecturas en función a temáticas. Walter no realiza eso y más bien toma la decisión como autor de presentar el libro, pero desde la perspectiva de un diario. Y es que dentro de las lecturas que tenemos en El Viajero Inmóvil, vamos a encontrar no solamente la reseña pura y dura. Estamos viendo que hay un yo narrativo muy poderoso. Estamos encontrando que hay un yo que desde el 2017 comienza a abordar y se va a notar claramente la evolución del yo narrativo mientras Walter comienza a compasar las reseñas año por año. Solo como un ejemplo, sin ánimo de spoilear nada del libro, le comentaba a Walter que hay una reseña en particular que considero capital en su estructura y puede ser un antes y un después en el libro en sí. Y esto es lo que podemos hallar en la página 101, y es una reseña relacionada con la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Por qué hago énfasis en esta reseña en particular? Porque notamos claramente que el yo narrativo no solamente se dedica a reseñar, sino que comienza a ser solidario. Es más, yo diría que comienza a construir un tono paternalista. ¿Y por qué ese en particular? Porque esa reseña que nos habla acerca del Capitán Nemo y nos habla acerca de este personaje que al construir el barco, esta especie de submarino en realidad, llamado el Nautilus, se condena a sí mismo a la soledad, se condena a sí mismo a que la existencia debe ser única para él, y hace que los náufragos que lo acompañan se condenen a ese destino, cosa que no es el parecer de ellos, ya que los náufragos ansian la libertad, ansian la vida, ansian el hecho de regresar, de retornar a la sociedad. Menciono este preámbulo porque la fecha de la reseña es 16 de marzo del año 2020. Para aquellas personas que tenemos en nuestra memoria el recuerdo de la pandemia, sabemos que el 15 de marzo de ese año el Estado determina el estado de emergencia, donde nos quedamos en una incertidumbre terrible. Walter, dentro de este conjunto de reseñas, construye de forma muy sublime, con una prosa muy paternalista, la idea de que los seres humanos podemos también abocarnos a la lectura de los textos literarios como una manera de salvación, como una manera de volver a humanizarnos y no perder la esperanza de conectarnos humanamente con otros a través de la literatura. Si continuamos hablando de la estructura, también le comentaba a Walter un reto que va a tener todo lector que comience el análisis de este libro. Y es que, como comenté, la estructura del libro es lineal. Vamos a encontrar las reseñas en un orden por fechas. Pero el punto retador para un lector va a ser el cambio drástico en los temas, en los autores, incluso en las épocas. Solo como ejemplo, vamos a encontrar la sublime prosa y poesía de Rubén Darío, un análisis exquisito de Azul, y 2 páginas después nos vamos a encontrar con el Holocausto y cómo Ana Frank intenta salvarse de la Gestapo a través de los libros y a través de ese soliloquio y esa maduración que ella misma hace. Entonces, enfrentarse al libro de Walter Salazar implica también
que el lector esté predispuesto a poder entender que la literatura no necesariamente respeta un orden canónico e historicista, como tal vez nos hacen creer en la escuela o en las academias, donde a veces, tristemente, subyugamos la literatura a periodos históricos, a la memorización de algunos nombres, y perdemos de lado lo más importante de la literatura, que viene a ser la esencia del por qué creamos. Y en ese sentido, Walter es muy generoso porque nos otorga una diversidad temática. Vamos a encontrar, como ya había mencionado su editor, José Montero, temas que están muy ligados, y para no explayarme mucho, podría citar al menos 3. Uno de ellos es la mujer. Vamos a encontrar una narración y una descripción muy sólida de la mujer, pero no la mujer como un objeto secundario o como una decoración literaria, sino la mujer en algo que durante estos años se está buscando conseguir, y es la importancia del empoderamiento. Y en ese sentido vamos a encontrar reseñas como La madre de Máximo Gorki, que tal vez muchos de ustedes habrán leído, y vemos una clarísima descripción y un énfasis en la narración de cómo la mujer evoluciona desde la sumisión hasta la capacidad de pertenecer a un colectivo profundo. La idea de que el género desaparece y te vuelves más bien a comulgar con lo que es la raza humana en sí. Y la necesidad de ser hombre o mujer se llega a difuminar por la idea de más bien consolidar y construir algo. Pero también la mujer aparece en otros matices, y aparece esta mujer que rompe la estructura social, como vemos por ejemplo en la prosa de Jane Austen, ¿no? Y vamos a encontrar claramente en Orgullo y Prejuicio con el personaje de Elizabeth, que para aquellos que tal vez han leído Orgullo y Prejuicio, si es que no lo han hecho, les recomendaría disfrutar de este libro, porque vamos a ver claramente cómo el personaje femenino impone algo que está condenado, y es la decisión de elegir con quién va a casarse, la decisión de construir su propia identidad y su propia familia en base a conceptos que una persona o una mujer va creando. Pero también Walter es generoso porque el libro no solamente ofrece el discurrir novelesco, sino también la discusión a partir de textos de investigación. Y vamos a ver, por ejemplo, a textos como el de María Rostorovsky, y vamos a encontrar claramente una reseña muy profunda sobre la hija de Francisco Pizarro. Y vamos a ver cómo la primera mestiza también llega a tener esta discusión interna sobre qué significa ser mestizo. Y lo más importante, sobre a qué le debe obediencia en su condición, no solamente de mestiza, sino también de mujer. La mujer entonces se vuelve un tópico poderoso en el libro, junto con un tópico que viene relacionado con el amor, ¿no? El amor también es invadido desde un sentido sentimental, y aquí Walter me disculpará porque voy a spoilear un poco de su libro, pero lo considero necesario, porque, como ya dijo José Montero, Walter es jaujino, y tal vez en el público presente tenemos también personas de Jauja, y debo decir de que aunque no tengo el gusto de conocer Jauja en sí, uno se enamora de Jauja por la descripción que se presenta aquí. Y quiero mencionar esto porque el autor no solamente hace una descripción de Jauja en un sentido geográfico, sino más bien se vuelve un promotor cultural de Jauja. Hace una mención directa al aspecto de la riqueza cultural, la historia de Jauja, que hemos estado un pelito de que sea la capital del Perú, como claramente lo menciona ya en su prosa, pero también hay una descripción relacionada a los aspectos culturales y los aspectos musicales de esta obra. Pienso de que la obra de Walter es más que generosa
Y bueno, voy a dejar aquí el micro porque hay señalamientos, subrayados, cosa que no veía hace mucho tiempo. Eso obviamente me da una indicación de que la lectura que ha tenido él ha sido bastante prolija, una lectura muy entregada, llena de compromiso, porque así como me mencionaba hace un momento, el libro había llegado a sus manos apenas unos días atrás, y que tuvo una gran responsabilidad de comentarlo. Y en esos pocos días se dio el tiempo, eso que mucha gente dice no tener. Él se dio ese tiempo para leer, lo cual le agradezco bastante, porque consagrarse al buscar un libro en estos tiempos tan violentos, en estos tiempos tan vertiginosos, en los que la única excusa que tenemos a veces los seres humanos cuando nos preguntan ¿y tú por qué no lees? La respuesta es unánime, porque no tengo tiempo. Pero justamente quienes estamos aquí frente a ustedes nos hemos dado ese tiempo y mucho más. Miren lo que acaba de decir Aldo hace un momento. ¿Qué les está demostrando con cada cosa, con cada comentario, con cada frase que acaba de mencionar? Les está demostrando que un libro, la lectura de una obra, es tan apasionante como un viaje. Y ese es el fondo y la esencia del libro. Por eso el título, El viajero inmóvil. Porque para mí, uno de los múltiples sentidos que tiene la lectura es que yo la asocio al viaje. Leer es viajar, pero un viaje que no se agote en la dimensión física, porque es un viaje múltiple. Es un viaje físico, espiritual, mental, psicológico, filosófico. Es decir, es inagotable la forma como puede uno entender cuando aborda un libro, cuando toma un libro en sus manos y se decide tomar un rumbo que no es el que tradicionalmente tomamos los seres humanos. Y en este libro, como ya acaban de mencionar los presentadores, hay exactamente 60 libros reseñados. Son 60 viajes que yo he hecho en estos años, pero de modo inmóvil, sin salir de casa, sentado en un sofá como este, sin apenas moverme físicamente, pero que me ha transportado a mundos increíbles. He viajado a dimensiones maravillosas, expectantes, dimensiones realmente de gran inquietud espiritual que han removido mi alma. Y esa es la gran intención de mi libro, despertar en el lector las ganas de leer. No ha sido la intención mía de repente de modo consciente, pero ahora que escucho las palabras de los presentadores, me doy cuenta que en verdad ese es el destino final de mi libro. Remover la conciencia de una persona cualquiera y decirle que ella también es capaz de leer, que también es capaz de viajar, de atreverse a viajar a través de ese mundo maravilloso que es el libro y dejar que los goces y los placeres más inmensos lleguen a su vida. Porque cuando alguien me dice que no lee, yo a veces respondo en silencio con un muy sentido pésame, qué pena que no leas. Y cuando alguien me responde, me puede replicar de múltiples maneras el hecho de haberse alejado de la lectura, yo no caigo en el fácil apostolado de a quien se convierte en una especie de pastor laico en favor de la lectura. Yo le entrego un texto y le digo, a ver, ¿qué te parece esto? Yo le comento un libro y le digo, esto es una maravilla, porque tiene esto, lo otro y aquello. Y quizás de esa manera trato de ir convenciendo a quien se acerca a mí a conversar, como puede ser un alumno en el colegio, puede ser un estudiante, un instituto, en una universidad, puede ser un amigo, puede ser un familiar. Y el comentario mío es invariable con respecto al libro.
la invitación que yo tiendo para esos viajes es constante. No me dejarán mentir algunos alumnos que de repente están aquí en estas sillas, o alumnas que me han comentado desde la mañana y desde estos días pasados que les gustaría venir a la presentación de este libro, porque ellos han estado frente a mí en las aulas, han estado escuchando, dialogando conmigo sobre libros, sobre autores, sobre contenidos. Y por eso me agrada, repito, esta gran sagacidad de Aldo para poder internarse y desmenuzar con esa prolijidad realmente asombrosa cada detalle del libro y traernos hipótesis, planteamientos sobre temáticas, sobre ejes conceptuales, o de repente líneas de lectura, que realmente para un autor es sorprendente, porque cuando uno escucha eso dice, pero yo no le planteé esto, yo escribí con otra intención, tuve otras ideas, tuve otros sentimientos, pero para que vean ustedes cómo una lectura puede motivar justamente diversas reacciones. Y ahí radica precisamente esa gran magia de la lectura, la magia de los libros, que nos están permanentemente invitando a ese viaje fantástico, que es el viaje de las ideas, el viaje de la imaginación, el viaje de la memoria, el viaje, en fin, de ese espíritu incansable que no se conforma con vivir una vida, porque como siempre he dicho, y esto no es nuevo y tampoco mío, leer es vivir otras vidas. Yo no me conformo con tener esta vida única, absoluta y perecedera que tengo. Quiero tener experiencias de otras vidas. Quiero vivir 5, 10, 50, 100 vidas. Y si fuera posible, 1000 o 4000 vidas a través de la lectura.